Habilidades de hablar en público. Yo creo que es algo que a todo el mundo nos vendría muy bien si desde pequeño nos quitan el miedo a hablar en público, nos enseñan a comunicar mejor, porque al final toda la vida nos la tiramos comunicando con personas. Cuando montes algo, no busques el dinero, vive de otra cosa, porque si no vas a focalizar tu mente en ganar dinero y no lo ganarás. Si no tienes lo que quieres, quiere lo que tienes. Y eso es muy importante, porque al final muchas veces siempre ansiamos el cuando tenga dinero, me iré a este hotel, me compraré este coche, tendré esta casa. Luego llegas, lo tienes y dices, ya está, lo has normalizado y al final todo lo normalizas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Life School Podcast. Hoy tenemos un invitado que es un emprendedor por naturaleza. Con 24 años fundó su primera empresa y es experto en marketing digital, divulgador de tendencias tecnológicas, todo lo que ahora se habla sobre inteligencia artificial. Bueno, una locura. Nuevas tendencias en la economía, sobre todo. Y además, 14 libros publicados en marketing y desarrollo personal, de lo que cual hablaremos en un momentito. 600 conferencias, incluso más. Y que no acabo, Miguel. No acabamos. Has formado hasta más de 15.000 personas. Entonces, bueno, pues en el LinkedIn pues tiene una gran influencia. Top 10 de top influencers en España. Entonces, nada, pues queríamos hoy invitar a Juan Merodio. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué tal? Gracias, chicos. Un placer estar aquí. El placer es nuestro. Sí, vamos a tener que empezar a traer invitados con menos currículum o hacer otro podcast con los currículums, porque Juan nos deja sin tiempo para el podcast con este currículum. Sí. Pero muy buena, ¿eh? Pero muy buena, tiene pinta. Ahora nos dirás que seguro que hay cosas también ahí truculentas, pero tiene muy buena pinta. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, nos interesó mucho esto de a los 24 años empezar a aprender, formar parte de muchas empresas, bueno, empezar a formar en el mundo del emprendimiento. Entonces, en España, tú que llevas experiencia y demás, pues hay un cierto reto, aversión a emprender al principio cuando eres joven. ¿De dónde sale ese interés de emprender y ese impulso y pasión? De no querer aguantar a jefes. Literalmente salió de ahí. Yo no vengo de familia emprendedora ni familia empresaria, es decir, no he visto nunca en mi casa eso, pero siempre he llevado muy mal que alguien me dé órdenes sin fundamento, sin una base lógica. Yo soy muy de ciencias, entonces todo tiene que tener un porqué de las cosas. He trabajado un tiempo para otros, pero poco tiempo, y he sido mal empleado. Pero he sido mal empleado porque preguntaba todo o buscaba la justificación de las cosas. Yeah. Entonces yo tenía claro desde muy chiquitito, siempre me ha gustado todo el mundo de la informática, empecé a aprender a programar con 7 años, de manera autodidacta y todo esto. Y digo, algún día tendré que montar algo. Y es cierto que 4 años antes de emprender, con 20 años, yo empecé a ganar dinero por Internet cuando estaba en la universidad. Internet estaba apareciendo y vi pues maneras de hackear concursos de fotografía, básicamente. Y ahí gané mi primer dinero, me compré mi primera moto y bueno, pues no me fue mal. No hice ningún delito porque simplemente era un fallo de seguridad muy obvio que tenía una plataforma de concurso de fotografías y yo pues me tiré unos cuantos meses ganando en la plataforma hasta que me pillaron. Entonces, bueno, pues no pasa nada, ya prescrito además, así que no. Ahora sí podemos decirlo ya y además... No pasa nada. Mientras en la empresa se quería que Juan hacía unas fotos cojonudas. Decía, este tío gana siempre, no sé cómo lo hace. No, las fotos eran malísimas. Simplemente eran votaciones, ¿no? Sí, fijaos, os cuento, es muy breve, pero realmente ganaba quien más votos tenía. Entonces, ¿qué hacía yo? En la universidad simplemente cogí y digo, si apretas una vez, votas. Si apretas dos, votas dos. Ostras, me voy a la sala de ordenadores, pongo un ordenador a votar, a tecla Enter, ratón encima. Qué bueno, no tío. cortan por IP, claro, está hace muchos años. Digo, hostia, esto con un ordenador. Y si hago esto, me voy a mediodía donde hay gente, y pongo varios. Entonces, claro, empezaba así, subía de votaciones. Entonces, claro, yo supongo que quien organizaba los concursos diría, algo está haciendo, porque obviamente no le puede votar tanta gente, no había redes sociales, no había tal. Pero así hasta que... Pero ganabas. Pero ganaba hasta que vieron el agujero de seguridad, que es que no es ni agujero de seguridad. Digo hackear, pero es la mayor... Que no había que buscar, era un hackeo mecánico directamente. Sí, es pensamiento lateral básico. Sí, pero es eso, ya estabas dándole una vuelta, joder, ya es interesante, ya estabas pensando, como dices, lateralmente, ¿no? De decir, oye, voto 2 veces, funciona, vamos a buscar una vez de votar infinitamente. ¿Y qué es eso? No es buscarte crear una IA o algo, ¿no? En ese momento algo tan sencillo como decir, si hago esto, pongo 2 o 3 ordenadores. Sí. O sea, que desde luego que ya desde muy joven tenías el run de hacer
curioso, de abrir las Sí, cosas. A eso mí me es. regalan las cosas y lo primero que hacía es destriparlas para ver Claro. qué había dentro. No sé, siempre he sido curioso, siempre y sigo siendo, ¿no? Algo que no sé, pues, llego y lo busco. Siempre me gusta, el aprendizaje es algo que me ha gustado mucho. Y yo empecé a ganarme la vida con internet mientras estaba en la universidad hasta que de repente vi una idea, y ahí tenía 23 años, en Australia, y dije, ¿por qué no monto esto en España? Era de hecho una web de coches para la mujer que se llamaba ellasconducen.com. Ujú. Y pues dije, bueno, voy a montarlo. Claro, yo estaba trabajando en el sector inmobiliario porque yo estudié ingeniería de Teleco, 4 años, dejé la carrera, suena muy cliché, pero es verdad. En el cuarto año la dejaste. Sí, yo no iba para eso. Y sí, bueno, salimos amistosamente de la universidad, podemos decirlo así, pero no era mi vida. Con el disgusto para mis padres, consiguiente por Claro. aquel entonces, y me puse a vender pisos en una inmobiliaria. Dije, ya veo qué hago con mi vida. Y a partir de ahí fue cuando monté ese proyecto. Pero claro, yo no tenía dinero. Entonces, para emprender lo que hice, me fui al banco y pedí un préstamo de 15.000 euros, avalado por mi padre, porque no había otra opción, y me lo dieron. Y estuve en paralelo trabajando en la inmobiliaria con lo que vivía y ese dinero para invertir el proyecto. A los 12 meses recuperé los 15.000 de inversión y ya me daba para ponerme el mismo sueldo que tenía en el otro trabajo. Pues ya lo dejé y a partir de ahí ya nunca trabajé para otro. Bueno, para mis clientes, pero no. Qué maravilla tenerlo tan claro. Oye, hay otra cosa que nos llamó la atención cuando estábamos viendo tu perfil, que es entre todos estos libros que has escrito, que son unos cuantos, hay uno que a mí me llama un poco más la atención. Yo vi el vídeo, pero bueno, para que se lo cuentas a la audiencia, no les voy a hacer yo spoiler. Cuéntanos un poco qué es la regla de los 3 segundos. Sí, ese fue mi primer libro de desarrollo personal, si se puede llamar así, que publiqué, justamente lo escribí en plena pandemia, en el 2020, cuando estamos encerrados durante el tema del COVID. Y básicamente lo que decidí hacer es juntar una metodología propia que siempre he utilizado para, no sé si autohackearme o yo creerme que me salen las cosas mejor o sentirme mejor, lo que sea, pero a mí me ha funcionado. Y convertirlo en un plan accionable de 30 días, ¿no? Y el título de los 3 segundos dice, vale, ¿cuáles son los 3 segundos más importantes de tu vida? Son los 3 segundos cuando te despiertas en la cama que casi no eres consciente. Ese momento que no es vigilia, pero es justo cuando suena el despertador y empiezas a abrir los ojos. Esos 3 segundos son clave, porque dicen cómo va a ir el resto del día y van íntimamente relacionados, al menos en mi caso, con cómo te duermes. En función, si tú te duermes mal, pues al final no descansas bien, la cabeza tal, te despiertas, te levantas cansado, de mal humor, no rindes bien. Entonces, yo desde hace muchos años me duermo riéndome. Entonces, soy incapaz de dormir en silencio, no puedo. Es decir, yo en una discoteca me puedo dormir perfectamente. Entonces, yo me duermo siempre con monólogos o cosas cómicas que no me hacen pensar, pero me hacen reír. Entonces, es que caigo doblado. Y siempre me duermo riendo. Y eso, no sé, pues de ahí viene lo de la regla de los 3 segundos. O sea, te pones o como algún podcast de bromas o monólogos o lo que sea, te duermes con eso, luego te levantas y estás de buen humor. Sí, siempre. Y me suelo levantar bien, suelo descansar bien, nunca me acuerdo lo que sueño, pero eso es común en mí desde pequeño. pero sí, y esos 3 segundos es verdad, está muy relacionado en cómo te duermes. Al final tenemos cada vez la más mala costumbre de estar con el móvil antes de la cama. Yo eso sí es verdad que no lo hago, pero eso te condiciona el sueño. Y entonces al final, si tú no descansas bien, y el descanso es totalmente necesario, ahora mismo te levantas a las 5, a las 7, a las 12, pero el descanso a ciertas horas es necesario para poder rendir bien. Sí, de hecho hemos hablado bastante en este podcast lo nocivo que es la exposición a la pantalla justo antes de dormir, al levantarte yo me incluyo, que soy bastante adicto en ese sentido, tanto antes como después, porque ya empiezas con el email y demás y me estoy proponiendo el poner límites a esto, por lo que tú dices. Es que metes una cantidad de información, contenido, aceleras ahí la coctelera tanto antes de dormir como cuando te levantas, que no te ayuda en estar alineado. Pero fíjate, lo de los 3 segundos, yo pensaba que iba más por el tema de lo primero que piensas al levantarte, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el que te despiertas y el motivo por el que te dice, oye, tengo que hacer esto hoy en este día? Pero eso es lo siguiente, pero eso va condicionado por algo que tú no controlas, que es cómo te despiertas. Claro. Entonces, y eso para mí va relacionado con la otra parte, ¿no? Entonces, de ahí viene Qué bueno. Qué bueno. ¿Y para descansar tienes algún hábito más? O sea, a la hora de descansar, antes de dormir, a la hora de despertarte, ¿tienes algún hábito más que lleves que sea importante para ti? Que digas, pues por ejemplo, Alex Pastrana, que vino en su día, él deja el móvil a las 9, no lo vuelve a coger hasta más tarde después de despertarse. ¿Tienes algún hábito más que digas, oye, esto me viene muy bien? No en especial, no soy una persona ni que medita. Sí me levanto a las 5 de la mañana, pero lo hago desde hace muchísimos años, no por nada en especial, pero también me acuesto pronto. Es decir, no es que duerma 4 horas, al final duermo 7, 8 horas, intento dormir.
pero no tengo un hábito en concreto. Al final yo creo que no hay un hábito general, es encontrar lo que a ti te funciona y si a ti esto te funciona, yo me levanto, me preparo un café y me pongo con los emails. Lo primero es que me lo quito rápido ciertos emails y luego si me pongo, intento eso sí, a primero de la mañana hacer aquel trabajo que me requiere más esfuerzo mental. Por ejemplo, lo que es la parte de creación de contenidos, de grabación de podcast y tal, porque está todo muy tranquilo, no te molestan y puedo poner más foco ahí. Eso sí me gusta hacer la primera. O sea, la parte más creativa las primeras horas de la mañana, sí, ¿no? Totalmente. Antes lo utilizaba también para ir al gimnasio, pero ahora he cambiado y ahora estoy yendo al gimnasio a las 11, 12 de la mañana porque me he quitado gran parte de las cosas y digo, es una buena hora ir con la gente jubilada ahí, que está el gimnasio más tranquilo. Y también no esperas el press de banca. Correcto, sí, que esas son otras cosas. Cuando hay mucha gente, fíjate, esas cosas no me gustan. Bueno, por pasar un poco a la parte de marketing, de venta de productos y demás, que bueno, te has enfocado muchísimo en esto y cómo van cambiando las generaciones de la generación Z, Boom, etcétera. Cada vez los compradores también van cambiando, no son los mismos compradores que tienes al otro lado de la pantalla que hace 10 años. Entonces, ¿qué consideras tú que es importante tener en cuenta y cómo generar confianza a estas nuevas generaciones de compradores, booms, baby boomers, millennials y la generación X? ¿Cómo lo ves? Yo creo, a ver, para mí la esencia es exactamente la misma. Lo que pasa es que la esencia se ha acelerado sobre todo por la capacidad, la reducida capacidad de atención que tenemos todos y está pasando a todas las generaciones. Sí. Esto es una realidad. Pero para mí son 3 puntos básicos. Tienes que ser bueno, tienes que aparentarlo y tienes que comunicarlo. Claro. Si te falla uno de ellos, estás perdido. Es decir, porque tú puedes tener un muy buen producto. De hecho, hay un montón de productos o empresas en el mercado que no han llegado a ningún sitio siendo excelentes los productos, pero porque no han sabido ponerlo bonito. Claro. Es decir, claro. A mí me gusta siempre visualizarlo en un restaurante, ¿no? Donde te ponen un plato que, si es feo, está sucio, por muy bien que sepa, es que no le vas a dar ni la opción. Claro. Entonces, ese es el ponerlo bonito y ahí es donde entra el marketing. Tienes que tener un buen producto, ponlo bonito, pero luego comunícalo, no te quede. Y para eso las redes sociales, todos los temas digitales ayudan mucho. Pero para mí la clave, sobre todo, es la excelencia en la atención al cliente. Yeah. Y que creo que ahí tenemos mucha capacidad de mejora. Porque al final las personas lo que queremos es que nos traten o que nos hagan sentir bien y sentir únicos. Y es súper fácil hacer sentir esto, pero desde una tienda física, donde ¿cuántas veces entras en una tienda física y te sonríen? Sí. Muy pocas. Entonces, eso es algo maravilloso. Yo tuve la suerte de poder vivir fuera de España, en Canadá, y era alucinante lo bien que tenían procedimentado todo eso. Había gente que dice, es falso. Ya, pero te hacen sentir bien. Entonces, para mí eso era correcto. Entonces digo, joder, está muy bien. Y yo creo que ahí está la diferencia real. No, y bueno, también obviamente dependiendo de la cultura, de la región, ¿no? Por ejemplo, quizás en nuestras culturas mediterráneas o europeas sí que es un poco el contacto cercano con clientes. Luego, por ejemplo, en Estados Unidos, vamos, por lo que conozco yo, de mi trayectoria profesional, es sobre todo el justificarle un retorno de inversión, claro, y no necesitan tampoco que tengas mucho contacto o lo que sea, sino, oye, justifícame que lo que voy a comprar tiene un retorno rápido y voy contigo adelante. Entonces, entender esos pequeños parámetros creo que son súper importantes. Sí, y yo hay una cosa que quería sacar cuanto antes porque creo que eres un experto en ella, o sea, te has formado y has dado mucho de ello, que es la inteligencia artificial, que hoy en día está muy de moda. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, parece que es una corriente muy fuerte y que nos está cambiando mucho el juego, las reglas del juego. Yo te quería preguntar, es algo que al final le preocupa a todo el mundo, ¿no? Con esto de ¿qué empleos crees que va a reemplazar la inteligencia artificial? Sobre todo a corto plazo, a plazo inmediato, es decir, este año hay ciertos empleos, sobre todo también por gente, esta pregunta algo un poco por la gente que nos está viendo, de decir, oye, pues yo no sé si meterme aquí, si meterme allá, pues oye, ¿qué empleos o qué verticales crees que corren más riesgo inmediato y a lo mejor dentro de 5 años? Vale, bueno, yo no me considero experto en inteligencia artificial porque creo que hay grandes expertos tecnológicos, pero sí me considero un divulgador, es decir, estudio mucho e intento compartir lo que veo. Yo creo que va a romper el panorama laboral tal y como lo conocemos, y ya está empezando a hacerlo. Es decir, uno de los últimos casos, esto ha salido la semana pasada, una empresa de micropagos que es Klarna, va a despedir a 700 personas de atención al cliente porque han puesto en prueba un chatbot entrenado durante 1 mes y medio, y en 1 mes de pruebas ha sido capaz de atender más de 2 millones de conversaciones, mejorando el tiempo de respuesta de 11 minutos a 2 minutos, y la previsión de mejora de los ingresos, la rentabilidad de la empresa es 40 millones de euros más al año. 700 personas se van a la calle. Entonces, esto es una realidad y que va a pasar tangencialmente en todo aquello que pueda ser fácilmente automatizable. Creo que todo lo que son
profesiones es mucho más difícil. Si nos vamos a electricista, construcciones, esas profesiones son mucho más complicados. Pero yo creo que cualquier persona lo que tiene que hacer ahora es ver cómo la inteligencia artificial puede hacer mejor su trabajo. A nivel de abogacía va a pasar lo mismo. Es decir, ya hay chatbots que les han cargado toda la información de un país legal y tú le consultas por $7 al mes en lugar de pagar una consulta. Entonces, esta es la evolución. Yo no creo que haya que tenerle miedo. Yo creo que simplemente tienes que meterte en ella y entenderla cómo va a cambiar tu profesión y cómo la puedes tomar en el lado positivo. Pero va a haber una disrupción muy grande que yo creo que nadie a día de hoy somos capaces todavía de imaginarnos. Y hablamos de 3-5 años, sobre todo por la velocidad que está tomando todo esto. Y habéis visto cómo hace vídeos. Sí. Te da miedo. Le pides fotos detalladas y es que te la estructura como vamos. A nivel, muchas veces lo vemos un poco como a nivel, pues eso, vídeos, cosas así, doblajes, que dices, ves el lado del entretenimiento. Yo no he visto muchas aplicaciones productivas desde el otro lado porque no he estado, pero si ya es capaz de hacer todo esto con entretenimiento, es que hay industrias en las que va a ser un game changer totalmente. O sea, pero no solo generativo, sino, por ejemplo, mira, hemos creado un avatar creado con IA generativa y este avatar le hemos entrenado con documentación de nuestro instituto para atender como tutor online 24/7 a los alumnos y asesorarles en temas de su negocio. Lo tenemos en fase beta y funciona increíblemente bien. Se lo tenemos para que nos digan feedback y es increíble cómo funciona. O sea, a nivel de desarrollo de una conversación un poco más elaborada y demás. Y te escribe y te habla. Entonces le hemos puesto una figura de un perrito, es un Pomerania, que realmente es mi perro. Entonces lo he hecho en un avatar. Se llama Teddy. Y ¿Es posible que tengas un Instagram? ¿Puede ser del perro? Sí, ¿no? Ese. Justo. Teddy Pom. Sí, que tiene más de 14.000 seguidores. Sí. Justo. Ese es mi perro. Sí, tiene más que nosotros el perro. Tiene más que los dos combinados. Algo hemos hecho mal en la vida, tío. Y ahora tiene avatar digital y habla. Y le hemos puesto una voz. Entonces el perrito te contesta escrito y hablado. Y entonces es muy interesante. Entonces fíjate también toda la poder tener esa consulta de conocimiento de lo que necesites. Al final, ya no solo cuando estás emprendiendo, trabajando en tu día a día, en cualquier trabajo, tienes una duda, oye, ¿qué harías esto? Y tener a alguien al que consultarle, yo creo que van a ser no personas ya, sino vamos a tener esos avatares que tú te preguntas y dices, bueno, le voy a escuchar a ver qué me dice. Es que para personas, por ejemplo, como te describías tú mismo antes, que decías, yo quiero preguntarlo todo, yo quiero justificarlo todo, imagínate tener a esa inteligencia artificial que estás en un trabajo, que estás en una empresa o algo así, y que es prácticamente ya no tu jefe, pero es quien te está dando todo, oye, ¿y esto? ¿Y por qué? Y que te sea capaz de decir por esto y por esto. O sea, es que yo creo que a todos los niveles va a ser, bueno, está siendo. Quizás es lo que falta, ¿no? Que te rete un poco la IA. No solo que esté preparada para recibir inputs, sino que quizás procese como para retarte a lo mejor algunos inputs que le das o bueno... Se habla que la inteligencia artificial general, que se supone que es la similar a la inteligencia humana, está para 2025. Es decir, estamos hablando en nada. Sí, Elon Musk dice que un año y que en 2029 va a ser más lista que toda la humanidad junta. A ver, no sé, yo no soy un tremendista que nos vayamos a morir todos, yo no pienso esto, ¿sabes? No, es que yo creo que no es negativo tampoco. Yo creo que hay que adaptarse un poco, el mundo va a cambiar, esto lo va a cambiar. Adáptate. Pero es eso, o te adaptas y integras en tu negocio la IA y te está dando un aporte de valor, como acabas de decir, incrementar en 40 millones, por ejemplo, la facturación, o te quedas un poco dormido y te come la tostada la IA y te reemplaza. Entonces, yo creo que si estás activo y si estás informándote, escuchando a la gente que divulga y demás, yo creo que sí que esto es una oportunidad realmente para aportar todavía más valor y para que cada negocio y cada producto esté más hecho a medida. Sí. Hacernos mejores profesionales. Eso te hace mejor profesional si aprendes a utilizarla. Es decir, hacer los prompts que se conocen, pero que no es tan fácil. Es decir, hacer buenas preguntas no es fácil. No la inteligencia artificial. En la vida real, hacer buenas preguntas no es sencillo. Total. Entonces, aprender eso y aplicarlo a la IA puede hacerte un grandioso profesional y es tu extensión digital y profesional brutal. Sí, al final yo veo en los bandejas de email que se van a contestar IAs contra otras. Exactamente. De hecho, pues... Las IAs dándose los mails ya, toma, te dejo mi tarjeta y demás. Totalmente. Y Juan, en ese... Perdona. No, iba a decir que lo de la IA al final va muy enlazado al tiempo. El tiempo es aquello que no se puede recuperar, aquello que te ahorre tiempo, sea IA, sea lo que sea, es que va a triunfar. Sí, lo que pasa es que hemos visto tantas veces Terminator y demás, hemos visto tantas veces a Skynet, que la gente tiene ahí el run. Entonces, en este sentido, ¿qué riesgos sociales crees que puede tener la IA? ¿Crees que hay algo que debamos estar atentos de decir, puede pasar esto? Ojo.
Bueno, las películas como ciencia ficción son muy buenas. También en Regreso al Futuro, en este año tendríamos que estar con coches voladores y patinetes y todavía no han llegado, ¿eh? Yo he llamado a Mercedes, BMW y Audi, de momento no, pero digo, a lo mejor se lo están guardando. Sí. No, yo creo que sobre todo el gran problema son los fakes, los deepfakes o todo tipo de simulaciones. Ya. Eso es realmente peligroso porque pueden poner un vídeo, una expresión, unas palabras con la misma voz de una persona y no eres capaz de diferenciarlo. A día de hoy ya no eres capaz de diferenciarlo. No, total. No. Es decir, el otro día con una herramienta gratuita hice una prueba, le subí un vídeo mío de 15 segundos, que todos tenemos vídeos de 15 segundos en internet. Sí. Ese fue el entrenamiento y le puse ciertos textos y se lo envié a mi familia por un grupo de WhatsApp. Y nadie se dio cuenta que no era yo. Y yo me veía y digo, joder, es que soy yo, movimientos, entonación de voz y tal, y eso es algo gratuito. Entonces yo creo que eso sí puede ser un peligro o va a ser un peligro. En Europa somos los reyes en regular todo antes de que haya que regularlo. Es decir, tenemos la mejor regulación de IA, que no sé qué están regulando, porque realmente... Sí. Ni ellos, yo creo. Una cosa es la regulación y otra es la puesta en práctica de la regulación. Y pasa en todo. Entonces, regular la IA puede estar muy bien, pero ¿cómo gestionas eso? Es decir, ¿cómo impides que alguien no diga que algo está generado por inteligencia artificial? Es decir, las redes sociales tienen este problema. Amazon tiene un problema serio porque se está subiendo muchos vídeos creados con inteligencia artificial, libros, y no son capaces todavía de identificar. De reconocer. Claro, y a lo mejor un libro de dibujar, no sé, cosas para niños no es un problema, pero un libro de psicología tienes un problema. Es decir, de hecho ya ha habido algún caso de suicidio por respuestas de ChatGPT a personas, etcétera. Pues no, pero bueno, yo creo que también es un poco sentido común, es decir, todo tiene su Todo tiene un riesgo. Sí, totalmente. No sé Es dónde estar vi- atento a ello y estar un poco Sí. con la defensa un poquito más alta y... No sé dónde vi también que hace unas semanas, no sé si fue en China o en un país asiático, como que pusieron la webcam y hicieron como una especie de suplantación con IA de su jefe, ¿vale? Un empleado con su jefe, pidiéndole que cambiara unas contraseñas y demás para hacer una transferencia. Y luego se dio el caso de que realmente era una IA y que no era realmente su jefe. Claro. Total, hubo un problema, o sea, enorme. O sea, Claro, lo que es tú que dices. el típico phishing este que te llega al correo de la empresa, Pero un el phishing- CEO diciéndote, haz esto, claro, cuando es un mail, pero Llamadas de cuando teléfono. sea una Llamadas llamada, de teléfono. cuando sea un vídeo, cuando sea algo así, joder, si ahora caen 2 de 10, va a haber que tener cuidado de que no Sí, caigan súper- 4, 5, 6. Súper fino, un phishing súper fino. Y noticias sí. que ya van por las redes sociales, vídeos que son fake news de ha muerto Claro, tal persona joder. y estás viéndolo y dices, joder, es que sabes que Sí, es sí, mentira, sí. pero está súper bien hecho. Sí. Entonces, regular eso creo que va a ser complicado. Entonces, Sí. al final, cada uno creo que tiene que tener un poquito más, saber de dónde llegan las fuentes y poner un poco esa protección para cada uno. O de diferentes idiomas. También estos vídeos Sí. que son un poco más Doblajes. meme y demás, que Sí, de repente está hablando en italiano, en francés. Sí, no, pero David Fuentes, por ejemplo, lo probó el otro día, que Sí. le trajimos aquí un invitado. Subió el otro día un vídeo traducido, él sube como vídeos cortos en el coche y subió uno traducido por la IA. Y es que alucinaba, es decir, es que es él hablando. Así que bueno, un poquito más atentos todos y ya luego, aprovechando. no sé si lo habéis hecho, pero esto lo recomiendo. Yo tengo cada vez más amigos que lo hacen y es ir en el coche hablando con la inteligencia artificial de ChatGPT. Que le puedes hablar por voz y mantienes conversaciones. Puede sonar muy ida de olla y dices, no, pero te sorprendería lo que te contesta y lo que puedes aprender y de repente empiezas a hablar de historia y te empieza a decir cosas y le preguntas y te razona cosas. Bueno, tío. Entonces, Eso me parece muy buena. Pero he pensado un poco lo mismo que tú, de historia. Es decir, oye, pues te vas preguntando, oye, cosas de historia, oye, y esto, o te vas a lo otro, te cambias a... Joder, sí, eso es... sí, cosas que no estén actualizadas en tiempo, ¿sabes? Es decir, Eso me porque al parece final es muy bueno. Pero es muy interesante, los viajes se hacen más cómodos, cuando Sí, vas solo. muy de Tesla. Yo creo que esto lo va a hacer Sí. mi amigo Elon en 2 días. Bueno, volviendo un poco a la parte tuya de tu experiencia en Canadá y demás, háblanos sobre el caso de éxito de Turnstile, que Sí. hubo hasta un más de 1000%, ¿no? En clientes y demás. Sí, fue brutal. Bueno, yo venía de vivir 2 años en Colombia, que monté una empresa y nos fuimos con mi mujer a Canadá, a Toronto, a aprender inglés, porque me ofrecían conferencias y cosas en inglés y mi nivel no era pues, nivel medio español. Entonces necesitaba, y digo, pues la única manera es irnos a vivir allí. Y claro, yo me fui a vivir allí, pero claro, me encontré que yo estaba trabajando en lo mismo desde pero hablando español todo el día. Y digo, pues muy bien, aquí en Toronto yo así no aprendo inglés. Digo, ¿qué puedo hacer? Y me puse a moverme y encontré una startup y casualmente estaban buscando un consultor externo. Ujú. Y les dije, oye, yo me ofrezco a trabajar gratis para vosotros simplemente con poder estar en la oficina para ir hablando tal y cual. Y ellos ahorraban dinero, tal. Perfecto. Y pues así empecé. Acabamos siendo muy buenos amigos y 16 meses después la empresa creció en ventas brutalmente y se vendió por $20 millones.
Y estas personas, los fundadores eran chicos muy jóvenes, se convirtieron en muy amigos míos antes. De hecho, vinieron aquí de viaje, en un viaje que me hice a España, me los traje a recorrer ciertas partes de España, el sur, Almería, y luego me lo llevé a la apertura de Ibiza en el Ushuaia. Qué bueno. Y fliparon y tal. Qué pasada. Y a día de hoy, bueno, son millonarios, han montado otros proyectos y para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Es decir, porque aprendí muchísimo a nivel personal, a nivel profesional, más allá del inglés. Qué bueno. ¿Crees que eso vino más por el hecho de viajar? De decir, te vas a un entorno que no conoces, te vas a un país que no conoces... ¿O crees que fue más por esa empresa en particular, que decir, esa empresa me aportó muchísimo valor? ¿O fue más la experiencia entera? Es decir, me fui a Canadá sin decir, pues solo aprender inglés. ¿Qué crees que fue lo que más te...? Yo creo que es todo, pero creo que depende de ti. Al final yo no creo en la suerte. Creo que la suerte es estar preparado en el momento que te llega la oportunidad y tú te buscas las cosas. Y cuando las buscas también las atraes. Entonces al final es como te predispones ante cosas en la vida. Y yo creo que es siempre la típica frase, salir de la zona de confort, pero es como ponerte fuera y decir, oye, pues... Yo dejé mi vida cómoda en España, es decir, alquilamos la casa, vendimos los coches, Claro. tal, y allí, claro, teníamos una vida muy distinta. Y decías, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué necesidad tenemos? Porque no es lo mismo cuando haces algo por necesidad, Claro. ¿qué tal? Ya, pero era foco en conseguir algo. Entonces, no sé si llamarlo, no es cura de humildad, pero es como deslocalizarte, te viene muy bien. Y siempre he intentado deslocalizarme en muchas ocasiones. Para mí, de hecho, algo muy importante que siempre me enseñó mi padre y desde pequeño es vivir por debajo de tus posibilidades reales. Ya. Porque al final eso, bueno, a nivel financiero tiene muchas aplicaciones, pero también a nivel mental, ¿no? Y a nivel un poco de humildad incluso, ¿no? Y entender un poco todos los puntos de vista. Pues sí, muy interesante esto que hablábamos de tener los pies en la tierra, sobre todo. Yo creo que también ese comentario que haces de vivir por debajo de las posibilidades, ya no económicamente, sino mentalmente también un poco, de estar siempre lo más aterrizado posible. Y para hablar un poquito más de todas estas soft skills que siempre nos gusta meter un poco de esto, ¿cuál crees que es la importancia? Porque muchas veces en el mundo corporativo, en el mundo de trabajar para una empresa y demás, hay veces que no se potencia tanto el desarrollo personal o el crecer personalmente. Una de las cosas que nos llamaba la atención es, por ejemplo, el personal branding en líderes de empresa o en CEOs o algo así. ¿Cómo de importante crees que es para esos líderes, para gente que está liderando organizaciones o empresas pequeñas incluso? Ese personal branding, ¿cómo de importante crees que es? Yo creo que cada vez más. Tenemos grandes referentes. Elon Musk, fijaos, gracias a su marca personal, lo que consigue hacer, pero cada vez tenemos más casos de empresarios españoles o presidentes o presidentas de ciertos bancos, por ejemplo, que trabajan muy bien su marca personal. Uh-huh. Al final yo creo que esto es algo para todo el mundo porque la marca personal la tenemos todos. Otra cosa es trabajada o no trabajada. Es decir, te la gestiona otro o te la gestionas tú. Pero ya independientemente de que busques trabajo, que quieras hacer un negocio con alguien, lo primero que hacemos es vamos a Google y buscamos el nombre de la persona. Exacto. Entonces, en función de lo que salga ya te llevas un primer impacto. Entonces yo creo que hay que cuidarla. Más allá de volvernos locos y decir, quiero ser famoso, no, eso es otro tema. Pero sí tener un mínimo cuidado de la marca personal. Para mí siempre ha sido lo más importante. Yo empecé a trabajarla de manera... Pero no busqué trabajar la marca personal, sino que realmente yo empecé con un blog por dos razones. La primera, porque tengo muy mala memoria y digo, cosas importantes que aprendo ese día las escribo y así las tengo de recopilatorio. Y segundo, porque digo, joder, si esto le vale para otros emprendedores, y así empecé. Hasta que un día de repente vi que eso era un generador de negocio. Oye, si esto lo visualizo como un producto, le meto inversión y tal y cual, y así fue a hacerla. Pero realmente yo nunca la he querido trabajar de manera... Pero sí es cierto que a día de hoy, para mí la marca personal me la ha dado todo, absolutamente todo. Porque te abre puertas para poderte reunir con gente que de otra manera sería mucho más complicado. Entonces, yo estoy muy agradecido a eso. Además, yo la creo que confianza, ¿no? En Sí. el consumidor, en socios, colaboradores, acercar la marca también más a la tierra. O sea... Sí, lo que pasa es que yo creo que también corres un pequeño riesgo, porque, por ejemplo, Elon Musk, ¿vale? Que es el ejemplo por antonomasia de esto, que es verdad que también es exagerado, porque Elon Musk, pues, o le odias o le amas. Sí. Pero es verdad que también te puede generar a veces el hecho de que si creas tu marca personal, la asocias a la empresa y demás, en el momento en el que Elon Musk ahora dice algo que no le cuadra a la gente, ya la gente te dilapida SpaceX, Tesla, o sea, claro, ya la asocian a él también, para lo bueno y para lo malo. Entonces, ¿crees que aún así merece la pena el riesgo de implicar tu marca junto a la empresa o a la compañía? Sí, el tema está en la gestión emocional de lo que digan. Ese es el gran problema que hay, que al final te llevas, la gente opina, redes como Twitter, X, que al final hay mucho hate y te lo puedes llevar al lado personal. Es decir, por ejemplo,
influencers del mundo de la moda son súper atacadas y hay muchas de ellas con muchísimos problemas y gente que al final va a hacer daño sin ningún tipo de sentido. Yo creo que es aprender a gestionarlo, es decir, que te dé absolutamente igual. Es más, yo creo que cuando te critican es que estás haciendo las cosas bien, porque es cuando estás levantando envidias. Y luego, aparte, la polarización funciona muy bien para tener viralidad. Esto lo hace muy bien Elon Musk o políticos, no sé, quizá Donald Trump es el rey también de la polarización. Entonces, al final, eso son estrategias también desde el punto de vista de marketing que se utilizan para que la gente te quiera, te odie, sí, pero eso genera viralidad, activa algoritmos y es alcance a coste prácticamente cero. Entonces, eso son buenas estrategias también, si lo aguantas. No, y además que esto tampoco se menciona en tu trayectoria de formación académica, que tienes que trabajar cómo estás expuesto en el mercado, cómo puedes ser más, influyente y generar confianza, ¿no? Entonces, hablando sobre todo este tema de formación académica, tradicional y demás, ¿qué es lo que a ti te habría gustado ese Juan cuando tenía 18 años? ¿Qué le habría gustado saber? Habilidades de hablar en público. Yo creo que es algo que a todo el mundo nos vendría muy bien si desde pequeño nos quitan el miedo a hablar en público, nos enseñan a comunicar mejor, porque al final toda la vida nos la tiramos comunicando con personas para, si quieres ligar a un chico o una chica, para encontrar un puesto de trabajo, para vender tu proyecto, para ganar un contrato, y no es tan importante lo que dices, sino el cómo lo dices. Claro. Entonces, eso creo que es algo que nos tendrían que haber enseñado y son de las competencias que siguen, poco a poco es cierto que se están empezando a poner, pero falta mucho. Y la mayoría tenemos miedo a hablar en público y al final aprendes pues a base de golpes, pues no te queda más que otra que enfrentarte y le encuentras el gustillo, porque es algo, para mí es de las partes más bonitas de mi trabajo, a pesar de que lo pasé muy mal al principio, pero es una parte que me gusta mucho y luego obviamente como cualquier otra disciplina te formas, hay profesionales que te enseñan pues a manejar la voz, a manejar la comunicación no verbal, movimientos, etcétera, etcétera, y es todo un mundo. Y esta exposición a comunicar, a hablar en público y demás, ¿genera cierta como adrenalina, pero dependencia a eso? Sí. De hecho, la primera conferencia que fui a dar, que lo pasé realmente mal, una persona amiga mía que es un presentador de televisión me ayudó unos días antes y me decía, Juan, ya verás cómo después de esta vas a querer hacer más. Llegará un momento que cuando pase un tiempo siendo una conferencia vas a tener... Y digo, estoy pasando fatal ni de coña. Tenía razón. Es decir, cuando pasa un tiempo, sí, porque es una sensación, no sé explicarla, pero es divertida al final, ¿no? Es una sensación muy divertida de conexión con la gente, donde puedes, no sé, a mí es, ya te digo, de todos mis roles en el trabajo, la que más me gusta es dar conferencias. Y es donde más me he podido enfocar y he tenido la suerte de poder dar muchas conferencias en sitios pequeños, en sitios grandes, y es lo que realmente disfruto. Qué bueno. Yo creo que ahí sí que es lo que dices, aprenderlo pues a hostias o a intentar, porque al final es que es eso, en el colegio, tanto en el colegio como en el instituto, el pánico que sentía la mayoría de la gente cuando te sacaban a la pizarra o encerado, que nos dirigimos aquí a todas las generaciones. El pánico que sentías ahí en la pizarra de joder, y yo creo que es eso, yo creo que igual se tiene que promover un poco más las presentaciones, el presentar, que yo creo que yo en la universidad tuvimos mucha presentación también. Y yo creo que el salir a presentar, o sea, hace que acabes ganando confianza y que acabes ganando en habilidades comunicativas, que luego también es verdad que creo que está muy bien trabajarlas con algún experto o con algún curso o algo así, porque sí que es verdad que, vale, al final hay practicar, pero necesitas algunos fundamentos o algunas cosas que ni siquiera sabes que, pues como tú dices, comunicación no verbal, al principio tú no sabes cómo hacerlo. Entonces yo creo que igual sí que... Pues en esa fase de formación hasta los 18 años, porque creo que en una universidad sí que se toca un poquito más ya a presentar, pero sí que tanto como salir más a presentar como incluso dar un poco de... Aparte de presentar, debatir. O sea, no llevar algo... Sí, eso es. No llevar algo preparado, sino improvisar, ser ágil en dar tu opinión, adaptarte a un tema, ser... moldeable, ¿no? A cualquier tipo de conversación y sobre todo aprender a respetar también opiniones diferentes, que de esto tampoco se habla, pero las puedes tener en tu familia, las puedes tener en tu trabajo, las puedes tener con tu pareja, que antes hablabas de ligar parece, vale, sí, la parte, ¿no?, más sexual y demás, pero es importante porque al final tomas la decisión de tu compañero de vida. Pero yo añadiría, negociación. Negociación. Porque el ligar también es una negociación. Al final, yo soy convencido que tú eres capaz de conseguir en la vida lo que seas capaz de negociar.
Totalmente. Entonces, creo que a veces el win-win está bien, pero no siempre está bien. Creo que está muy bonito decir win-win, pero creo que hay en ocasiones que el win-win no funciona. No, claro. Y tienes que aprender a ganar y a perder en la vida, y siempre nos va a pasar todo esto. Pero la negociación es un arte y te ayuda a conseguir muchas cosas. Qué bueno, qué bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Hablando sobre otras habilidades, liderazgo, ¿no? Que bueno, se hablan muchísimo en podcast, en un montón de sitios. Realmente, ¿vale? El liderazgo, ¿cómo lo puedes aplicar en el día a día, estés donde estés? Según tu profesión o lo que sea, ¿cómo crees que se puede aplicar? Bueno, yo parto que del liderazgo no es dar órdenes ni mandar a la gente, sino es hacer que la gente se mueva de manera orgánica y autónoma sin que tú tengas que decir nada. Yo, por lo menos para mí, eso es el liderazgo. Es decir, no es decir, tengo un equipo de 20 personas que le digo haz esto y lo hace. No, eso al final es jerarquía, que en ciertas ocasiones, como en el ejército, puede ser necesario, pero se basa en miedo. Pero a nivel corporativo, yo creo que lo que tienes que conseguir es que la gente te siga por lo que dices porque confían en ti. Porque ves que, joder, es que mi jefe se lo está trabajando, lo que dice tiene sentido. Os decía antes, era muy mal empleado porque llegaba mi jefe y me decía, esto lo hace porque lo digo yo. Eso es absurdo, entonces me rebelaba. Eso no es liderar, eso es imponer. Pero si tú eres capaz de convencer y ser un buen profesional, la gente te va a seguir. Y creo que eso es el liderazgo. Explicar el porqué de las cosas. Explicar el porqué, poner sentido común y hacer que la gente confíe en tu proyecto. Es decir, y realmente cuando emprendes o cuando haces una entrevista de trabajo, tienes que convertirte en un líder y hacer que la otra persona diga, joder, yo quiero contratar a esta persona o quiero asociarme con esta persona. Y al final hay un proceso químico en todo esto, pero el proceso químico se puede trabajar. Al final está la programación neurolingüística, el PNL, que tú trabajas y puedes generar situaciones donde la gente se sienta cómoda o se siente incómoda aposta. Entonces, aprender a manejar todo eso es parte del liderazgo también. Hay en ciertas ocasiones que tú quieres que la persona se sienta incómoda porque necesitas que se sienta incómoda, pero también al contrario. Sí, en un interrogatorio, ¿no? Por ejemplo. Mira. Pero sabes, de todas maneras, un pequeño... Sabes que la definición ha sido muy buena cuando Manu fuera de cámara y nosotros dos hemos hecho a la vez así. O sea, me ha encantado la definición de liderazgo. Me ha parecido muy buena, que al final es eso. No es tanto el estar detrás de él, esto. Es al final hacerle creer en el proyecto, entender el proyecto, entender lo que puede aportar él y que tenga esa libertad también, que se sienta con esa libertad y no estar cerrado a tienes que hacer esto y esto. ¿No? Es decir, oye, tienes libertad para pensar un poquito también y decir, oye, podemos expandirnos de esta manera, podemos hacer esto. Y darles también esa sensación de pues que pueden crecer ellos también. Pero es bidireccional. Fíjate que también para mí hay un tema de por parte del líder de confianza en las personas a las que lidera. Y yo ahí lo baso en el criterio. Es decir, para mí la confianza en tema empresarial es qué criterio tienes. Es decir, esa persona sería capaz de tomar una decisión que se alinea con mi criterio. No digo mejor o peor, pero con mi criterio en un momento dado. Si la respuesta es sí, voy a tener confianza en él. El problema es cuando digo, pero qué barbaridad acaba de hacer. Es un tema de criterio, que estamos desalineados, insisto, ni mejor ni peor, pero desalineado. No todo el mundo puede trabajar con todo el mundo, y esto hay que entenderlo. Es decir, no todos podemos trabajar en la misma tipo de empresa ni con el mismo tipo de persona. Al final tienes que buscar, igual que tienes amigos con los que conectan, amigos con los que pues esto no hay conexión, es exactamente lo mismo. Sí, es natural también la aceptación de esto y ir sabiendo posicionarte según donde crees que encaja mejor también tu equipo, tú mismo y ser honesto. O sea, la honestidad también creo que es clave en esto. Sí, totalmente. Luego en el tema de la comunicación, ahora lo que se está poniendo muy, muy de moda, lo que está haciendo mucha gente es lo que hemos hablado en la entrevista, exponerse. Ponerte en YouTube o ponerte en Instagram, gente, ya hemos hablado varios, coger, grabarte y ponerte ahí fuera, ponerte el móvil y grabarte. Tú empezaste a hacer esto desde muy pequeño. O sea, tú empezaste con esto ¿cuándo empezaste y por qué empezaste a ello? No recuerdo, pero empecé por marketing, al final por marca personal, pero eso no me ha dado vergüenza. A mí me da vergüenza hablar en público, pero en una cámara no. Sí es cierto que luego lo veía y decía, no me gustaba, pero también tengo un sentido bastante extraño de lo que opinen los demás. Entonces me daba igual. Entonces yo no lo veía bien, digo, pero para algo valdrá. Y de hecho, para mí mi métrica que voy mejorando en los vídeos es, cuando miro los vídeos de 2 años para atrás y me dan vergüenza, digo, voy bien. Entonces sigo haciendo esa secuencia y digo, hostia, voy mejorando, significa que voy mejorando. Pero al final, lo que no debes, yo creo que nada en la vida, es dejar condicionar tus acciones por lo que puedan pensar otros. Porque siempre vas a gustar a gente y a otros no le vas a gustar. Entonces al final tú sigue tu camino y que el resto te da absolutamente igual. Yo creo que en eso hay que ser muy egocéntrico. Aislarse del ruido, ¿no? Porque es que ahora sí que es verdad que cuando te expones te cae tanto hate, tanta persona detrás de un nick de X, de Twitter, sí. Bueno, es que es muy fácil. Que solo le está para tirarte y que como no tengas la habilidad de separar ese ruido y dejes que te afecte, joder, la cantidad de youtubers, Rubius, por ejemplo, lo comentó en su guía, que
joder, que no es fácil llevar eso, sobre todo a los volúmenes que llevan ellos, que es masivo y la cantidad de hate que te cae. Pero a mí me hace gracia. Es decir, de hecho, tengo una anécdota muy buena que me crearon un usuario en Twitter que era Juan Te Odio. En lugar de Juan Merodio. Y me hacía gracia. Eso es que me estás haciendo algo cojonudo. Claro, cuando ya tienes una cuenta meme en Twitter, me hizo ojo, gracia. Ya. Claro, entonces al final digo, joder, hasta la gente saca lo mejor de su parte creativa, ¿no? Entonces me hacen gracia esas cosas. Estamos esperando que nos creen algún hater, o sea, que os animamos a algún hater de Life School. Sí, yo de hecho tengo nombres. Si tenemos algún hater, podéis escribirme y os puedo ayudar con sugerencias. Sí. Que al final hemos trabajado tanto alrededor del nombre y demás que han salido también los nombres malos y demás, así que yo os ayudo si queréis. De hecho, como anécdota, ya te la contamos también, uno de los invitados, antes entre cámaras, nos dijo, bueno, ¿cómo es vuestro nombre? Life por cool. Y dije, bueno, más o menos, por ahí va. Así que bueno, o sea, tenemos también una sugerencia, por si hay algún hater y quiera ahí meterle caña, pues puede crearse una cuenta paralela Life for cool. Eso, pero bueno, a vídeos. Al final tú crees que es positivo, ¿no? El hecho de exponerte, el hecho de poner y decir, oye, voy a ponerme a hablar, te aporta, ¿no? Te aporta y te hace crecer. Yo creo que siempre suma, yo creo que todo el mundo lo tiene que hacer y hay mucha vergüenza en esto. Y mucha gente en mi entorno al final que no se dedica al marketing, no, pero ¿cómo voy a subir un vídeo? Es que salgo mal, 500.000 fotos y luego no suben ninguna. Yo creo que al final... Yo creo que la perfección no existe, eso es lo primero. Yo no soy nada perfeccionista. Tiene su parte buena y su parte mala, pero no soy nada perfeccionista. Yo tiro. Entonces, sobre la marcha, voy corrigiendo. Entonces, eso por lo menos lo que me ha permitido es hacer más cosas y sobre la marcha irlo arreglando. Entonces, porque al final cuando buscas el perfeccionismo, es tu perfeccionismo. Y muchas veces llegas tarde por estar intentando, y este poquito, tal. Entonces yo soy más de tira y ya montamos el coche. Por el camino lo vas reparando y le vas poniendo las ruedas que le hagan falta. Total. Bueno, ya que te tenemos aquí, Juan, y que te hemos visto que has puesto diferentes posts de, tecnología, etcétera, hay uno en específico que habla sobre 12 pasos para montar un podcast. Vale. Entonces, ya que te tenemos aquí, aprovechamos. ¿Qué mejorarías o qué nos aconsejas según lo poco o mucho que has visto? O para un podcast que está empezando. O para un podcast que está empezando. Con este mercado tan un poco saturado, sí, de podcast que está habiendo. ¿Tú qué crees también, habiendo trabajado el mundo podcast y demás, qué crees que son un poco las claves para esta gente que quiera empezar un podcast o que quiera tomar ese camino? Yo creo que es buscar el micronicho. Y creo que eso lo estáis haciendo muy bien, me lo decís. Es decir, buscar hacia las habilidades blandas. Porque cuando te metes en nichos muy saturados, estos océanos rojos, al final es, aunque seas mejor, pero llegas tarde. Porque entras en lo que son las economías de red. Es decir, el efecto más claro es WhatsApp. Tú ahora puedes montar una aplicación mejor que WhatsApp, pero tiene una economía de red y es muy difícil meterla. Muy difícil. Para mí esto es lo mismo. Es decir, busca justamente donde haya una audiencia mínima viable, porque a lo mejor dices, voy a hacer un podcast de cómo vuelan las cometas. Pues bueno, se puede hacer mucha ilusión, pero a lo mejor no hay audiencia. Entonces, busca donde hay cierta audiencia, intenta pivotar un poquito eso y darle a la gente, y sobre todo creo que es escuchar. Es decir, ir viendo, ir leyendo todo, ir entendiendo y al final lo que a la gente le gusta, vete dándoselo. Yo creo que la creación de contenido en general es eso, es ir escuchando. Y también ahora, yo creo que es más complicado ahora porque tenemos, por un lado, que enamorar al consumidor y por otro lado, al algoritmo. Claro. Porque ya el tema de seguidores sabéis que da absolutamente igual. Es decir, puedes partir con una cuenta muy pequeñita y de repente se te viraliza y esa es la visibilidad. Y de hecho, la mayor parte de visualizaciones en los canales de YouTube viene de gente que nos sigue ese mismo canal de YouTube. Por lo tanto, tienes que enamorar al algoritmo. ¿Y cómo diferenciarse y enamorar al algoritmo precisamente cuando vemos, o al menos esa es mi impresión, que el algoritmo premia demasiado el contenido de entretenimiento, de fácil digestión, etcétera, y en nuestro caso que es un poco más de cara a valor añadido alto, intentar aportar para mejorar en la vida personal y profesional, quizás más serio, por así decirlo, aunque intentamos también dar una perspectiva más entretenimiento. ¿Cómo enamoras a ese algoritmo para que te posiciones un poco más ahí? Yo creo que enamorando a ese cliente. Es decir, realmente a lo mejor tienes una audiencia en términos de volumen más pequeña. Es decir, si hablamos de gags, de broma, no sé, un pantomima full, va a tener una audiencia muy grande porque a todo el mundo le gusta reírse. Claro. Pero si hablamos de, no sé, de espiritismo, pues probablemente tenemos un nicho más pequeñito, ¿no? Ahí Iker Jiménez dominándolo, que ya lo ha hecho más grande. Pero realmente yo creo que al final es entender ese consumidor al que quieres y si ese huequecito es suficiente para ti para hacer negocio, ya está. Porque al final van a reaccionar y si reaccionan en los vídeos, el algoritmo va a irte premiando todo. Sí, que no obsesionarse con el número, sino que esa comunidad que estás generando es fiel realmente a lo que tú predicas o intentas promulgar.
Y depende también el objetivo de cada uno. Es decir, puede haber objetivos de crear un podcast con objetivos de negocio, pero puede haber un objetivo simplemente divulgativo. Y esto para mí es genial. Es decir, y que alguien quiera trasladar conocimiento simplemente porque se siente bien trasladándolo o cambiando vidas de personas, yo creo que eso tiene un valor muy grande. Y ahí no estás buscando a lo mejor monetizarlo, pero es que a lo mejor en un tiempo, sin darte cuenta, de hecho los mejores negocios se hacen cuando no buscas el dinero. Y esto es una de las cosas para mí más importantes para emprender. Cuando montes algo, no busques el dinero. Vive de otra cosa, porque si no vas a focalizar tu mente en ganar dinero y no lo ganarás. Qué buen cosa. Claro, si tienes que empezar a condicionar decisiones Correcto. para el dinero, que bueno, que al final es normal, claro, si solo dependes de eso, vas a hacerlo, pero claro, si tienes que empezar a condicionar decisiones y alterar lo que era tu idea original, que era voy a hacer esto, ya, pero como tengo que monetizar al segundo mes y no está funcionando, voy a empezar a meter otras cosas que creo que no son mi idea, pero valen para monetizar. En el momento en el que te empiezas a disociar de la idea principal que tú tenías, yo creo que se genera ahí un enfrentamiento interno que no te va a dejar llevar al máximo esa idea, ¿no? De hecho, pensar en los grandes youtubers. Todos empezaron sin querer monetizar. Si te vas a absolutamente Gref, te vas a Willy Rex, Rubius, Ibai, todos empezaron un poco por el hobby, porque les encantaban los videojuegos, les encantaba compartir con la gente y al final son los que... Y ahora, claro, ahora ya es el mundo de Twitch, el mundo de más, que ahora todo el mundo ya se mete porque es un negocio. Me meto a Twitch porque es un negocio. Y no ganan dinero. Y hago esto porque he visto que lo hace este youtuber y es la bomba. Entonces, lo que pasa es que, claro, también entrar como hobby ahora en YouTube, ya de youtuber estás jodido. Ya no es solo crear contenido, es también ser empresarios. Al final, cada uno de ellos están montando negocios. Ibai con la velada, Gref tiene pues un montón de negocios. Ibai, la parte de la liga esta, de la Kings League. O sea que al final cada uno de ellos... El Chocas con la nueva de el Chocas con la alimentación, Jordi Wild con su evento. O sea que al final es un empresario porque dice, vale, tengo mi parte de generación de contenido, pero o sea, de exponerse tanto y de desarrollar esas soft skills, pues son capaces de montar imperios en otros ámbitos. Sí, eso yo creo que también es la importancia un poco de la educación financiera, quizás, o la educación que es otra de las cosas que no nos dan y que muchos... Correcto. Es normal también, crecemos en familias que no son ni ricas ni nada, creces en una familia humilde y bueno, pues no tienes esa educación financiera, mucha gente le llega este dinero, las estadísticas siempre de la NFL, NHL y demás futbolistas que se van a la ruina. Pues yo creo que esta gente, esta nueva generación empieza a estar un poco más consciente de ello y la prueba de ello son todos estos chavales que tienen 20 y pico años o 30 y manejan comunidades de millones y que están consiguiendo construir al lado, porque al final sí que creo que también es importante saber hasta dónde va a llegar, conocer tu negocio y saber que tanto Ibai como Rubius va a haber algún día que te dejen de ver o que el negocio cambie, porque yo creo que ya para siempre. Twitch y YouTube ya están cambiando mucho de aquí a 10 años. Le monetizan mal ya. Totalmente. Pero había habido una cosa que me ha gustado, justo lo hablamos en una reunión interna el otro día nosotros, que es lo de los micronichos. O sea, yo creo que antes, hace 10 años o hace 20 años hablábamos de los nichos. Hay que ir a nichos. Los nichos ya están copados. O sea, ya los nichos ya están cubiertos y hay que empezar a buscar los micronichos. Pero es que es verdad que si te centras en ese pequeño círculo de consumidores, empatizas con él, lo conoces y demás... Joder, nosotros hemos visto lanzamientos de cursos sobre cosas que dices, pero ¿y esto tiene mercado? Y sí que tiene un mercado porque al final es eso. Si tú te centras en esto y entiendes al cliente, eres parte de ese cliente casi también, yo creo que te va a hacer desarrollarlo y saber darle ese producto. Sí, pero fíjate, eso que has dicho es súper interesante, porque yo siempre he creído en los micronichos, porque es donde está la rentabilidad real. Entonces, me acordaba el otro día, cada vez hay un crecimiento más grande por la gente que tiene perros, mascotas, se tiene menos hijos, es mascota, yo tengo mascota, no tengo hijos, y para mí mi perrito es muy importante. Pero es que ya puedes verticalizar por raza, porque hay razas que se ponen de moda. Yo tengo un Pomerania y el Pomerania se puso de moda porque las influencers... Entonces, hay mucha gente con Pomerania. Entonces, tú puedes hacer una línea de negocio de no sé qué para Pomerania, para tal, y eres rentable. Y tienes ese nicho, no tienes que abrir a otras marcas. De perros. Marcas de perros son las razas. Marcas de perros. Marcas de perros, razas de perros. Sí, totalmente. Antes, los animales, ¿quién no? Vamos, es un negocio sí o sí, pero yo creo que ya el interés está en eso, no en los animales, que ya está muy explotado, no solo de pomeranias y solo de esto, porque al final... Sí, mismamente un amigo, nos fuimos a hacer un poco de snow en los Pirineos, bueno, la poca nieve que había cuando fuimos, y me estuvo comentando en una de estas caminatas, tío, pues tengo una idea tal... ¿Por qué no hacemos algo así como un tanatorio para animales? Especial solo de animales. Tengo un amigo que tiene ese negocio aquí.
Y dije, joder, qué buena. Sí. Exacto. No se te ocurre de primeras y luego dices... Sí. Bueno, pues con este último diamante de conversación que hemos tenido, vamos a pasar a la última fase, Juan, que es la ronda relámpago. Aquí lo que te vamos a hacer es... Te vamos a decir 3 personajes públicos y lo que nos tienes que decir es un poco lo que te llama la atención de ellos. En una o 2 palabras, brevemente, lo que destacas de ellos, lo que más te llama. Así bueno, puedes desarrollar un poquito. Sí. Vamos, cortito y al pie. ¿Vale? Primero... a empezar con otro. Claro, a ver si le conoces. Elon Musk. No sé si te suena. Un genio. Eso es un genio. Ese tío es un genio para mí. Es decir, lo que está haciendo es brutal a todos los niveles y la capacidad además que tiene como millonario de jugársela. Si no todo el mundo vende una empresa, le da, no sé si a 100 o 200 millones y te jugas casi todo en una nueva empresa. Otra vez. ¿Qué pasa? Ole. Lo ha hecho tantas veces de una y otra vez y además con ideas que yo creo que... Bueno, yo personalmente que creo que están empujando a la humanidad. O sea, para mí es uno de los visionarios del siglo XXI, pero bueno. La NASA me caerán nota los cohetes, joder. Sí. Me caerán nos va a caer en el carnet de identidad por decir que Elon Musk es un genio, pero yo estoy totalmente... Es que lo he dicho aquí 50 veces ya. O sea. Sí, lo comentaba también uno de nuestros invitados, que para ser emprendedor o llegar hacia esas niveles o esferas, o sea, tienes que ser un poco inconsciente incluso de a veces... que cosas que piensas dices, bueno, sí, real, o sea, no puede pasar esto. Porque es que como seas realista, o sea, no te quedas ahí. Es un tío que ha hecho un lanzallamas y lo haya vendido y si lo hubiera podido comprar, no te digo que no lo hubiera comprado. Bueno, y Neuralink, que no lo hemos hablado tampoco. Neuralink es una pasada. Pero hay mucho debate también de si... A mí Neuralink me parece de lo de... Bueno, es que... Pero Neuralink... A mí todas me encantan. SpaceX es mi... A mí SpaceX es mi favorita porque... Joder, el espacio me flipa. Pero bueno, siguiendo, pasando a otro también muy, muy parecido, muy, muy conocido. No sabemos todavía si es humano algunos, pero es Mark Zuckerberg. Un genio tímido. Yo creo que también es un genio, pero el tío se expone mucho menos, tiene otro tipo de carácter, pero también ha creado una cosa que es brutal, la red social más potente del mundo. Es un gran copiador. Es decir, porque al final Meta lo que hacía era copiar. Recordemos que los stories de Instagram vienen de plagiar a Snapchat. Exacto. Entonces, muchas veces en los negocios, copiar no está mal. Oye, si algo funciona, cópialo y haz lo mejor, te ha ganado. Entonces, un gran copiador. Yo siempre he pensado que es reptiliano. Sí, bueno, hay teorías. Sí, parece. Pues que es verdad que tiene tomas muy desafortunadas de que parece que se ha quedado bugueado. La verdad. Bueno, y el último, que también, bueno, a nosotros nos encanta, Steve Jobs. Yo creo que era un tío complicado, era un genio complicado, porque obviamente no por las cosas que dejó, debía ser un tío muy difícil con el que trabajar, pero yo creo que los grandes genios también es gente con la que es complicada socialmente, ¿no? Y bueno, lamentablemente falleció por el cáncer, pero ha dejado un gran legado, ¿no? Y todos utilizamos algo que él ha creado. Sobre todo en marketing, ¿no? Qué bueno... Como en comunicar. Comunicar. Es que hay muchos puntos. El subirse a una escenario y decir one more thing y dejar a todo el pabellón. O sea, de verlo todo en casa. Yo me acuerdo que en su día, joder, me veía yo hasta las conferencias de iPhone cuando iban a hacer conferencias de iPhone, me las veía por internet porque era como, joder, ¿qué va a presentar? Y al final se comía el público. Cuando yo creo que el back del sobre. Sí, brutal. Sí. Es decir, esa puesta en escena. Es que... Sencillez hecha brutal, que es un poco Apple. Es todo hiper sencillo, pero piensan hasta los más pequeños detalles que pasa tiempo y dices, joder, encuentras algo y dices, es que han pensado hasta en esto. Total. Y aunque, bueno, nos desviemos, ¿piensas que Apple está viviendo un poco de esas rentas o que siguen...? Sí, ¿no? Sí, Tim Cook es un genio, es un gestor que es un gestor, genio. Operador. Es un gestor. Es un gestor, pero claro, obviamente... No es un innovador, yo creo, como lo era... Pero hizo un caldo de cultivo tan sumamente bestia que va a durar muchísimos años si alguien sabe gestionarlo bien y hasta ahora está en buenas manos. Total. Y ahora, antes de pasar a la última parte que nos gusta de recomendaciones, contigo en particular queríamos hacerte una pregunta porque al final, como estás metido tanto en el mundo de la tecnología, estás informándote mucho, estás viendo mucho, ¿qué 3 inventos o qué inventos crees que van a llegar pronto que hayas visto decir en una feria o algo así o que viene algo que nos vayan a flipar, que vayan a volver loca a la gente? Decir, joder, esto creo que va a ser la bomba y que venga en 1 o 2 años, que esté ya a la puerta. Las Vision Pro ya hemos dicho que todavía no. Bueno, a ver, yo creo que lo que se ha visto en el CES y cosas de pantallas de estas... que el grafeno, ¿no? El grafeno. Yo soy un gran creyente del grafeno desde hace muchos años. Yo hice mi trabajo en la universidad sobre el grafeno, una gorra con una de esta de grafeno para poder cambiarte los diseños en todo momento. Es el gran desconocido y es cuestión de tiempo Pero yo casi que vería inventos que creo que no existen o que no funcionan y que dirían,
criogénesis. Criogénesis. Sí. Para alargar la vida. Es decir, es cierto que hay empresas, pero parece ser que eso no funciona. Yo apostaría porque solucionasen eso, porque hay gente que no me gustaría, pero a mí me encantaría poder revivirme en 1000 años y ver cómo está. Hostia, la tecnología. Aunque hay que tener mucho cuidado con el tiempo que pones. Es que si te pasas, no vayas a comerte una guerra o algo así, te pasas de 1000 años, 10.000 años. Hostia, a los 900 años hay una guerra que devasta el planeta. Hay que medir bien el tiempo que te quedas ahí dentro, ¿eh? Porque cuidado con dónde despiertas. Fuera que te saque cuando considere. Si ves que pinta más la cosa, sacarme. Pero sí, yo creo que eso sería la bomba. Si Walt Disney no lo está todavía. ¿Piensas que en el sector salud es donde Yo creo que va a haber yo creo que va a haber muchas innovaciones y que van a ayudar mucho todo el tema de nanotecnología también para curar enfermedades con temas de inteligencia artificial. Y, por supuesto, esto es una tecnología que ya tenemos aquí, pero que va a cambiar el mundo, es el blockchain. Es decir, más allá del mundo cripto, es decir, lo que es tecnología blockchain, Exacto. a la hora de hacer trazabilidad de productos y saber que realmente lo que comemos viene de donde eso, falsificaciones, mayor seguridad a todos los niveles. Entonces, son tecnologías que están aquí, pero quedan que se desarrollen bien. Qué bueno. Pues nada, ahora lo que queríamos es si puedes recomendar a la audiencia, con la experiencia que tienes, un libro, una película o una serie que te haya marcado o que, bueno, que te haga reír. Y, por último, un género musical o artista que, bueno, pues que te llegue a ti. Vale. A ver, un libro te diría Hazlo de Seth Godin, porque el título lo dice todo, es decir, lo que quieras en la vida, hazlo. Entonces, eso es como un pequeño impulsor. A ver, una película esta va a sonar rara, pero no tengo explicación de por qué me gusta. Es la peli que más me gusta, es Armageddon. Es una peli muy antigua de Bruce Willis. Con Aerosmith de fondo. Aerosmith es una de mis bandas favoritas y, de hecho, la canción, la banda sonora, de esa sonó en mi boda. Está poniéndola... No bailé con el vals, sino con esa canción. Bueno. Entonces, para mí es mi preferida. Y la última era, ¿perdona? Grupo de música o artista. Vale, a mí me encanta el heavy. Es decir, entonces si tuviese que decir uno, Metallica. Metallica. Me gusta muchísimo. Sí. Sí, sí. ¿Te lo pones ahí para qué mood? ¿Para gimnasio? ¿Concentrarte? Para concentrarme. Es decir, yo utilizo la música para hacer distintas tareas porque me ayuda a concentrarme. Os decía que no soy capaz de dormirme en silencio. Entonces, para trabajar, yo trabajo muy mal en silencio. Entonces, necesito música. Entonces, cuando tengo que hacer cosas creativas, a lo mejor, por ejemplo, montar una conferencia, me pongo música heavy, es decir, Megadeth, Metallica, me ayuda a concentrarme. Es raro, hay gente que le concentra a las Sí, bueno, hay gente que le concentra a Noel, a otra Metallica, Claro, bueno, y los queremos a todos y por igual. Y hay gente que no se concentra. Exactamente. That's me. Vale, pues nada, Juan, para ir terminando, vamos a hacerte una pregunta que te quería. Que tenemos también siempre aquí en la recámara. Que es: si a ti mañana el dinero no es un problema, dinero infinito, lo llamamos, ¿cuánto cambia tu vida? Nada. ¿Nada? No, para mí el dinero nunca ha sido un problema, pero porque no ha sido una necesidad. Pero no porque lo tenga en exceso, sino os decía, vivir por debajo de tus posibilidades. Al final, todo depende del nivel de vida que quieras. Y obviamente, si quieres tener Lamborghinis, vida tipo yados, mansiones y tal y cual, tu vida va a ser complicada para generar todo eso. Pero realmente, yo parto de la base de que, a ver si digo bien la frase, si no tienes lo que quieres, quieres lo que tienes. Y eso es muy importante, porque al final muchas veces siempre ansiamos el cuando tenga dinero, me iré a este hotel, me compraré este coche, tendré esta casa. Luego llegas, lo tienes y dices, ya está, lo has normalizado. Y al final todo lo normalizas. Entonces al final me he dado cuenta que con las pequeñas cosas realmente, aunque puede sonar muy atópico, pero con eso me hace feliz. Entonces yo no cambiaría nada de mi vida laboralmente, haría exactamente lo mismo si tuviese todo el dinero del mundo. Probablemente sí, a lo mejor haría otras acciones o estaría más cómodo con ciertas cosas porque no te preocupas, pero yo lo que hago me gusta. Vale, y si te quedan 3 meses de vida. Hostias. Sí, te ha puesto la sentencia. Pues probablemente me gastaría lo que tengo en hacerme un viaje por el mundo con amigos y familiares. Digo, yo pago todo, hasta que dé. Y donde me quede, me he quedado. ¿Sabes? Pero vivir algo que sea en experiencia. Paga Tecdi. Bastante parecido. Pide préstamos, que no digas todavía que me muero, pide préstamos, hipotecas y lo que dure. Sí, yo creo que sería bastante parecido también. Pero sí, me ha gustado lo de los objetivos económicos, lo hablaba precisamente el otro día con Antonio. Los objetivos económicos es verdad que pues, está bien que haya gente que diga, oye, yo quiero tener una mansión, yo quiero tener un Porsche, un Ferrari, lo que sea, está bien. Pero también es verdad que yo creo que hay que ser consciente de que esos objetivos, la alegría, la satisfacción, la realización, dura poco. O sea, no es porque te acostumbras a ello y has pasado toda la vida soñando con esto, lo tienes y es como, ¿cómo mola? Pero el día siguiente es como, vale, ¿y ahora?
Entonces, oye, que está bien tenerlos, pero Sí. siendo conscientes de que Y no sean... Y no vas a ser más feliz por tenerlo. No. Te crees Sí. que eres más feliz, pero no vas a ser más feliz. Te puede dar una alegría puntual o te puede... Te puede dar un alegrón, eso Pero es. lo que es la felicidad en sí, no creo que te haga más feliz a nadie. Joder, pues con esta reflexión hay que cerrar, porque no se puede cerrar mejor. Puede ser uno de los closures de la temporada, el de Juan. Así que te vamos a agradecer haber estado aquí. Juan, ha sido una pasada de conversación, nos ha encantado. Y Bueno, si os ha gustado este episodio, por supuesto que sepáis que Juan tiene una academia que se llama TechDi, la cual enseña pues sobre todo lo que tiene que ver de inteligencia artificial, marketing, bueno, nuevas tendencias en la industria. Así que dejaremos por aquí un enlace para que podáis visitar y poder destacar en vuestra trayectoria profesional y cultivaros un poco de todo su conocimiento y experiencia. Así que con esto os dejamos. Muchísimas gracias, Juan, por venir de nuevo. Gracias. Ha sido un placer y nos lo hemos pasado estupendamente. Así que nada, que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo episodio. chao. Chao.